Hoy nos visitan muchas personas por vez primera. Yo quisiera decirles una cosa. Les voy a poner una vacuna, ¿ok? Les voy a poner una vacuna que nos la debieron poner a todos desde hace mucho tiempo. Una vacuna que no le han puesto a la mayoría de la gente que está en las iglesias. Es mucha de la gente que hoy ocupa una silla en un templo, llegaron a la iglesia porque les ofrecieron un evangelio muy emocionante y muy bonito. Muy bonito. Algún evangelista se lució y botaratas ahí, tiró promesas, ¿verdad? A diestra y siniestra, y la gente dijo: qué lindo, venga a Cristo. Básicamente, de hecho hay una iglesia en San José, en Paseo Colón, que dice: pare de sufrir. ¿La han visto? Esa es la mentira más descarada. Si a usted, para venir a la iglesia, le dijeron: venga para que se le acaben los problemas, le mintieron descaradamente, le mintieron de una forma muy baja, muy fea. ¿Por qué? Porque es mentira. Porque no es cierto. Porque la Biblia nunca ofreció eso. Porque Jesucristo nunca le ofreció a nadie, venga, sígueme y se te acabarán tus problemas. Ese no es el evangelio. Sin embargo, hoy, con tal de tener multitudes dentro de un templo, se ofrece de todo. El evangelio de baratillo, ¿verdad? De noviembre negro, yo no sé cómo se llama, así es, ¿no? Octubre negro, algún día, viernes negro. Esa es la idea. Entonces, claro, hay un montón de gente dentro de la iglesia, ocupan un lugar, pero con las expectativas incorrectas. ¿Qué está haciendo ahí? ¿A qué vino? Entonces venga y ofrende, diezme para que Dios lo haga rico, traiga $100, haga un pacto. Y esa es una basura, ese no es el evangelio. Eso es una basura de evangelio. Es una distorsión horrible. Un montón de irresponsables han cogido los textos bíblicos y han hecho como que si fuera artesanía. Cogen y pegan una cosa con goma loca aquí, y es un Frankenstein este evangelio. El evangelio nunca ofreció ausencia de problemas. Mire, el mismo Jesucristo lo dijo, es una promesa de las que no nos gustan, pero promesa: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. No, si hay alguna promesa que tiene que ver con la aflicción, está en negativo para nosotros. No es: tranquilos, los libraré de la aflicción. No, dice: en el mundo tendrán aflicción. Una afirmación que, así como cuando Jesús dijo que el templo no quedaría piedra sobre piedra, pues no, en el año 70 se cumplió la profecía. Es la palabra del Señor. Si usted va a evangelizar a alguien, si yo me atrevería hoy a ofrecer 3 cosas nada más. Lo toma o lo deja, pero con tal de llenar la iglesia, yo no lo voy a ofrecer a usted que si hace la oración de esta forma, que si ayuna 4 días va a lograr que la casita, que no me apunto yo, no, ese evangelio no, porque es que yo me he leído la Biblia varias veces y no lo veo por ningún lado. Pero le puedo ofrecer 3 cosas sin temor a equivocarme. A una persona le puedo decir: vamos a la iglesia, vamos a Cristo, y usted va a tener perdón de pecados. Sin tener que ver, viéndolo a los ojos y viendo para arriba. Mire, si usted se entrega a Cristo, sus pecados, no importa si usted abortó, no importa si usted cometió homicidio, si usted, el pecado que sea, el que sea, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y todo aquí sí es todo, ¿ok? Entonces yo puedo ofrecerle perdón de pecados. Yo no, le puedo decir que sé dónde. El evangelio es un indigente que encontró pan y le dice a otro dónde lo encontró. Sencillamente, mire, me lo regalaron ahí. Eso es lo que yo podría decirle: que el mismo que ha perdonado mis pecados perdona los suyos. Yo le puedo garantizar que si usted acepta eso, va a tener vida eterna. Que usted muere y va a estar en la presencia con el Señor. Que no como el dicho popular hay, que cada vez que muere alguien ya pasó a mejor vida.
Mire, a veces el que pasa mejor vida es la viuda. Porque ahí se queda con toda la herencia y toda esa vaina. Te va a pasar a mejor vida, yo creo. O sea, yo me voy a morir, pero la que va a pasar a mejor vida es usted. O sea. Bueno, pero le puedo decir sin temor a equivocarme, si usted le entrega al Señor su corazón, Él perdona sus pecados, y el día que usted muera, ahí sí, no es que ya descansó. La mayoría de gente que dicen eso, y yo por dentro digo, supieran que ahora es que empezó el sufrimiento, porque creen que todo el mundo que se muere va para el cielo, y eso no es cierto. Pero si Jesús te perdona los pecados, sí. Y la otra cosa, que es la que vamos a hablar hoy, la otra cosa que yo le puedo garantizarle, que si usted le entrega su vida al Señor, cuando venga el sufrimiento, porque no es algo opcional, no es algo que está en el menú, que usted puede elegir otra cosa, no. Aquí, como todas en la familia, las casas y las iglesias seguramente tienen vocabulario que es muy propio, ahí sí, muy particular. Y frases que son muy nuestras, en las familias tienen sus dichos que son muy familiares. Nosotros aquí decimos que solamente hay 3 tipos de personas: las que están en el horno. Recuerde, cuando hablamos de horno hablamos de prueba, de aflicción. 3 tipos de personas nada más en el mundo: las que están en el horno, las que están saliendo del horno, que usted dice, gloria a Dios, yo creí que no iba a poder, bueno, ya salí, qué bendición. Número 3, a ver, pregunto, ¿cuántos están en el horno hoy? ¿Cuántos están pasando situaciones difíciles hoy y están orando para que Dios haga un milagro? Hay manos levantadas, está bien, ok, sí, hay bastante manos levantadas. Siempre van a haber, cualquier domingo. ¿Cuántos, levante la mano, cuántos vienen saliendo de una prueba y dicen, Señor, gracias, yo creí que no iba a poder? Y dicen, mano levantada, mano levantada, mano levantada, mano levantada y mano levantada. Okay. La gran mayoría no están en ninguno de esos 2 grupos. Ustedes están en el tercer grupo. Entonces, grupo número 1, los que están adentro. Grupo número 2, los que van saliendo. Grupo número 3, los que no levantaron la mano, son los que están haciendo fila para entrar. No, qué pena, pero no los voy a engañar. Ustedes tienen un tiquete ahí con su nombre, hora y fecha, el día que entra y la hora de salida. A ver, cuando hablamos de horno, nos referimos a la prueba, a la aflicción, el calor. De hecho, por ahí el apóstol Pedro lo usa como, dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros, como si cosa alguna os aconteciese. Que estas mismas cosas suceden a los hermanos en todas partes del mundo. O sea, que no tiene sentido cuando estamos pasando una situación muy difícil decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Mano, ¿qué parte no entendió? Que estás adentro, afuera o haciendo fila. Que todos, que nadie está eximido. Yo no tengo que decir, Señor, ¿por qué a mí? Porque sí, porque me tocaba ya, porque todos los demás han pasado por ahí y usted también. ¿O qué se creía? Como yo le dije a un pastor, bueno, ¿qué es que tenés un contrato con Dios aparte ahí? Mira que a usted no se le podía tocar, no, Dios libre. No, todos, usted y yo y mi abuela, con su abuela no me voy a meter. Todos vamos a pasar por la aflicción y por la prueba. Cuando hablamos de horno nos referimos a horno por una historia que sucedió hace unos 2600 años más o menos. Y es una historia que está en el capítulo 3 de Daniel. Y ahí aparece la famosa historia de los 3 jóvenes en el horno de fuego. Cualquier pastor evangélico que se jacte de serlo ha tenido que haber predicado esto alguna vez, porque es un clásico del Antiguo Testamento, porque es una joya de la literatura universal. No veo cómo una historia como esa no vamos a contarla. Pero vamos a hacer esto, hermanos. Yo alguna vez prediqué esto y ahorita lo hice tan largo que tuve que partir la prédica en 2. El domingo es la segunda parte. ¿Ves que dice en el horno sin olor a humo? Primera parte, porque es una naranja con mucho jugo. Cada vez que la chipaba salía más. Digo, pero es que ya necesito parar y me encontraba otra cosa, más jugo, y le queda un montón todavía. Pero vamos a extraer lo que tenemos que hacer cuando leemos la Biblia.
es llegar a ella con expectativa. Es como el buceador, ¿verdad? Que se tira con un arpón o sea, ¿se tira qué? O sea, con la expectativa, con la esperanza de subir con algo pegado en el arpón, hermano. O sea, no tiene sentido otra cosa. Leer la Biblia no es entretenerse, es Dios mío, ¿qué me vas a enseñar hoy? ¿Qué me vas a enseñar hoy? O sea, la palabra tiene ese fin. Es como un espejo, ¿qué me vas a si no, no tiene sentido. Si una prédica no te ayuda a vivir mejor ahora que salís, que cruzar la puerta, te entretuvo nada más. Y hoy hay demasiados motivadores. No, palabra. O sea, yo cruzo esa puerta ahora y tengo que irme. Dios, ayúdame con esto. Todos los días y cada vez que venís vas creciendo un poquito más y vamos creciendo un poquito más. Vamos a estudiar el capítulo 3. Vamos a hacer una exégesis humilde y sencilla y corta, espero, de este texto en media hora. Y primero un poquito de contexto histórico, ¿verdad? Siempre es importante saber dónde estamos parados, de qué se trata la película, ¿verdad? Entonces, los 3 jóvenes en el horno de fuego, lugar y época, Babilonia, famoso Babilonia, 600 años antes de Cristo, bajo el reinado de uno de los reyes más famosos de la historia bíblica, el rey Nabucodonosor II. Esa es la situación. Es que Israel, por variar, es cautivo. Si no es de Babilonia, es de Asiria, de alguien. Pero una vez más, había profetizado Jeremías y otros profetas que Israel sería llevado cautivo. Y aquí se cumple la profecía, es cautivo de Babilonia. Y están en las manos de uno de los reyes más excéntricos, de uno de los reyes más visionarios, pero también sanguinarios. Nabucodonosor, el todopoderoso Nabucodonosor, muy muy famoso en la historia bíblica. Y empieza de esta forma la historia. La historia empieza con la construcción de una estatua que el rey pide que adoren, y ahí comienza a desarrollarse. Y necesitamos más que una historia, eso no solo qué pasó con estos jóvenes, es cómo aplica para mí hoy, qué principios ellos modelaron para nosotros. Ellos fueron modelos y nos están diciendo, señores, así se hace. O sea, vean, copien y peguen, porque así se hace. Empezamos capítulo 3, versículo 1 de el libro de Daniel. Dice de esta forma: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro. La estatua tenía 30 metros de alto y 3 metros de ancho, y fue puesta en el valle de Dura, que está en la provincia de Babilonia. Claro, hay detalles que no suman teológicamente nada, pero los enemigos de la fe los pueden usar ahí y entonces es mejor tener un poquito más de todo el contexto que podamos. Cuando es una estatua de oro de 30 metros y 30, obviamente no era de oro macizo, ¿verdad? Tenía que tener algún enchape en oro o algunas de sus partes, pero no podemos creer que es literal. Algunos, estos enemigos de la fe que siempre buscan razones para debatir, para rebatir, dicen que, por ejemplo, que una estatua de 30 metros hace 2600 años no había la varilla para, ¿verdad? Digamos que la tecnología no existía para hacer eso. Bueno, déjeme decirle que el Coloso de Rodas, ¿verdad? Que es construido en la isla de Rodas, en Grecia, ¿verdad? Es de las esculturas más famosas, lamentablemente, ¿verdad? Entre las guerras y terremotos, quedó muy poco. Pero 290 y 300 años antes de Cristo construyeron el Coloso de Rodas, y el Coloso de Rodas tenía el tamaño de la Estatua de la Libertad, 33 metros. Bueno, la Estatua de la Libertad tiene como 90, pero es el pedestal, pero la escultura tiene 33 metros. Y entonces quiero decir que es totalmente posible, que no es una historia parabólica, metafórica, no, todo es real, ¿verdad? Entonces, dice versículo 2, todavía estamos entrando ahí en la parte más contextual, ahorita vamos a ver la parte más teológica. Dice, para la presentación de la estatua, el rey mandó que se reunieran todas las personas importantes de su gobierno. Cuando toda esa gente estuvo reunida, un mensajero anunció.
Hay aquí gente que viene de diferentes pueblos y habla distintos idiomas. A todos ustedes el rey Nabucodonosor les ordena prestar atención a los músicos que van a tocar sus instrumentos. En cuanto oigan la música, todos ustedes deberán inclinarse hasta el suelo y adorar la estatua que el rey mandó hacer. Quien no se incline para adorar la estatua será arrojado de inmediato a un horno encendido. Vemos que en algunos manuscritos muy antiguos, el código de Hammurabi, por ejemplo, sí nos dice que ese era una de los, como en cada época, ¿va? En la Francia de la Edad Media la guillotina, ha habido hoy la cámara de gas, la silla eléctrica. En aquel tiempo el tema en los lugares semitas, árabes, toda esta área, era común el bendito horno de fuego, era una forma para la pena capital. Cuando alguien iba a morir, lo lanzaban a un horno ardiendo. Ok, entonces, aquí empieza lo complicado. En medio de estas multitudes que dice aquí, gente de toda lengua y nación, todos los que eran cautivos, Babilonia era el imperio. Entonces, pero eran politeístas. Quiere decir que la orden esta, uno más, sumar otro Dios, nunca cae mal. ¿Vea usted? ¿Verdad? Es como alguna gente que miren, no, les recomiendo a San Canuto Milagroso. Y usted dice, bueno, otro más, ¿verdad? Qué bendición. O sea, hay gente que se apunta así, ¿verdad? Bueno, este era el caso, pero quiere decir que toda esa multitud no había problema con la orden. Cuando la banda empiece a tocar el himno nacional, todo el mundo se va a postrar delante de la estatua y nadie decía qué problema hay. El que no lo echamos al horno de fuego, decía, ¿para qué? Eso no ni hace falta la amenaza. No, el tema es que, ¿qué pasó? Que cuando todo el mundo se inclinó, 3 chavalillos quedaron parados y todo. Están locos, ¿no? O sea, ¿será que no oyeron bien? Que no entendieron la orden, llegaron tarde, vienen llegando. Bueno, dice entonces Daniel, versículo 3, así fue que cuando la gente oyó la música, todos se arrodillaron y adoraron la estatua de oro. Pero como los judíos, los 3 muchachitos, no obedecieron la orden, unos babilonios fueron a ver al rey para acusarlos. Estos babilonios sentían celos porque estos 3 jóvenes, cuando llegaron de cautivos, muy pequeñitos, y notaron que eran más inteligentes que el promedio, eran muy inteligentes. Y en un momento de la historia a ellos les ofrecieron, cuando el rey los invita a ser parte de la corte, ¿verdad? Los invita a cenar y hacen algo increíble, hermano, porque el rey les ofrece ahí, mira, burrito de cerdo y chuletas de cosas que... Y ellos dijeron, no podemos comer eso, al rey no podemos comer eso. No. ¿Y por qué? Es un banquete así. No. Lechuga con ensaladita ahí, con nada más de vinagreta y ya. O sea, a puro churristate se la pasaron un montón de tiempo ahí, a puros. Pero ahí empezó la prueba. Ahora van a ver dónde empiezan las pruebas. Entonces, aquí lo importante es saber que esta gente que los acusa tenían celos. ¿Cómo es posible? Porque el rey no solamente los invitó a la corte, les dio puestos de gerencia, porque eran muy inteligentes, les dio puestos de administración y estaban por encima de algunos babilonios, hijos de nobles. Y entonces no entendían cómo el rey iba a poner esclavos como patrones para ellos. Entonces odiaban a los 3 muchachos, los odiaban. Y ahora era la oportunidad. Cuando vieron que los 3 muchachos no se inclinan, inmediatamente fueron donde el rey. Y dice, llegó nuestro momento. Y llegan como suele hacer este tipo de gente. Dijeron, dice versículo 9, le dijeron, deseamos que su majestad viva muchos años. ¿Cómo comienza? Cuidado. Comienza con adulación. La adulación es una herramienta sutil. Para mí todas es malo, pero esto es realmente muy satánico porque he visto caer muchos imperios por eso. O sea, decimos siempre, ¿verdad?
Los reyes son esclavos de los aduladores. Conozco pastores que tienen iglesias enormes, mega iglesias. Yo los conocí, eran mis amigos cuando empezamos juntos, humildes todos, no sabíamos nada, casi nada. Y yo los vi ahí recogiendo los cables, ayudando a los músicos a acomodar y limpiando las sillas y todo. Hoy andan con guardaespaldas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Se pagan guardaespaldas, pastores. Para mí es inconcebible, sencillamente no lo entiendo, se me cae todo el sistema. Esa gente no puede, la Biblia de ellos no puede ser la Biblia la misma. No sé qué Biblia leerán, no sé qué será lo que leen. Eso ni siquiera merece un comentario, no lo entiendo. No entiendo el estilo de vida y un montón de cosas que hacen, no las entiendo. Pero, ¿cómo llegaron allí? ¿Sabe cómo llegaron allí? La gran mayoría. Sí. Ajá. Que llovía oro. Oiga, ¿dónde es para ir el domingo? Sí. Todo eso yo me lo sé de memoria. Sí. Que el aceite, que no, sí. Y la gente, y si querés llenar una iglesia, tenés que ofrecerles eso, porque la palabra nunca fue atractiva. Desde el principio el evangelio no fue algo para que las multitudes quisieran. El evangelio es sacrificial, pero les ofrecen oro. Venga para que caiga oro del cielo y le llene las manos. Y entonces, eso que son discípulos, lo que va ahí, un montón de gente avara buscando plata. No sé, ahí vamos a ver. Pero cuidado con la adulación, cuidado, porque al rey lo que hacen es llegar, rey, vive para siempre. Recuerde, yo les digo que cuando le hacen mucho así, ¿qué sigue? Ve a los caballos. Antes de montarlos, ¿qué es lo que hace uno? Sí, gracias, sí, unas palmaditas y que tome la montura de una vez. Así cuando me vienen con muchas, sí, no, gloria a Dios, hermano, pero toda la gloria es de Dios. Porque esta gente se contaminó, llegó a creerse. Bueno, qué palabra, qué revelación. Y entonces tenían que mantener su reputación. Y ahora todos los cultos tienen que llegar con una revelación nueva porque si no van a decir se les secó la fuente. Entonces tienen que inventar nuevas revelaciones. El Señor me dijo, siempre el Señor me dijo. Mire, el 99 o el 1000% Dios no les ha dicho nada. Es mentira. Nunca se cumplen las profecías que dicen nada. Cuidado, ellos llegan así con adulación y les dice, sabemos que usted nos ha ordenado adorar la estatua de oro tan pronto como digamos la música. También sabemos que quien no obedezca será arrojado en un horno de fuego encendido. Le está recordando, rey, el decreto de un rey era irrevocable. O sea, es como querían asegurarse de que los jóvenes iban a parar en el horno. Dice, pero hay unos judíos que no respetan a su majestad, ni adoran a sus dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. Oiga, y esto, vea la ironía, y esto, a pesar que su majestad, ahí se le salió todo el veneno, y esto a pesar que su majestad les dio puestos muy importantes en el gobierno de Babilonia. Estamos hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, están en autoridad gracias a vos y así te pagan. No piensa hacer nada, usted que es el sumo, ¿verdad? Y lo que están haciendo es trabajando con la debilidad de él, el ego. Y así pueden hacer con nosotros si no nos ponemos las pilas. Bueno, lo que vemos en el capítulo 3, se forja en el capítulo 1. Cuando ellos rechazan la carne y rechazan esa dieta, y ellos dicen, no, vamos a comer la dieta de nosotros, y a pesar de eso eran más sabios que los demás. Esa es la preparación para el capítulo 3. Esto lo voy a explicar un poquitito más adelante. O sea, cómo la prueba de hoy determina la que sigue. La manera que usted vive la prueba que está pasando hoy determina cómo va a ser la siguiente. Entonces, pero lo vamos a ver en las próximas 2 horas y media que me quedan. Entonces, nada, la Biblia dice el que tiene lo poco. Cada prueba, a ver, hay frases que voy a decir intencionalmente, las voy a decir pausado,
en negrita, cursiva y en rojo. Porque quiero que las retenga, hermano, porque ahorita esto que dijo Roger ahora lo he oído bastantes veces. Pastor, cuando me estaban operando, cuando estaba con oxígeno, yo recordaba. Porque yo he predicado mucho de esto. Aquí no hay evangelio de prosperidad, hermano. Estoy diciendo que el asunto no es fácil y que hay que estar bien, construir sobre la roca, porque cuando vengan las lluvias y los vientos, si no estás ahí, va a ser un desastre. Entonces, cada prueba prepara para la siguiente. A ver, la victoria de Daniel en el capítulo 1 fortaleció su convicción para el capítulo 3. Las pruebas son progresivas, porque además de otras cosas es la herramienta que Dios usa para darle crecimiento a la confianza que tenemos en Él, a la fe. Son progresivas. Cuando yo recuerdo hoy, mire, a veces algún pastor viene a pedirme ahí algún consejo, algo, o oración, lo que sea, y a veces me cuentan los problemas y yo digo, uy, me deseara yo. Ya me los deseara esos problemas yo. No los veo ni como problemas, pero yo. ¿Qué entiendo? Bueno, que yo recuerdo haberlos tenido esos mismos y fue terrible para mí. O sea, eran terribles. Hoy, no. A medida que la fe crece, cada vez Dios va a poner una prueba que sea de la estatura. Usted tiene una fe de 50 centímetros, va a tener problemas de 50 centímetros, pero son muy duros para usted, porque cuando su fe, usted logró pasar esa prueba y creció 75 centímetros, ¿usted cree que la próxima prueba es de 50 centímetros? No, es de 75. Y ahí usted venció esa, subió a 100, la próxima prueba de 100. Así que espere que cada vez que las pruebas sean más grandes, pero usted cada vez va a ser más fuerte, más sabio. Dios eso es lo que está tratando. Por eso es que ese es el tema de las pruebas, hay que verlas como un maestro, no como un enemigo, como un maestro que viene a enseñarnos. Ahora, escuche esto, hagamos este razonamiento porque es muy interesante. Nuestra fe, a ver, ¿falso o verdadero? Nuestra fe nos ayuda en tiempos de crisis. ¿Falso o verdadero? Sí, claro. Verdadero. Claro, usted en los momentos difíciles, si no es por la fe, ¿dónde va a parar uno? ¿Verdad? Pero dice, no, yo sé que el Señor. Está bien, vamos bien ahí. O sea, la fe nos ayuda a pasar la prueba. Pero muchas de las pruebas vinieron por causa de la fe. A ver, sí, está complicado esa cara que me hizo Mario. Sí, muchas de las pruebas vienen precisamente por su fe. Porque hay gente que evita, ¿verdad? A ver, Daniel fue a parar al foso de los leones, ¿por qué? Por andar ahí, ¿no? Por hacer la voluntad de Dios, terminó en un foso de leones. ¿Por qué Dios lo preservó? Porque no era un castigo. Por hacer la voluntad de Dios, pero por hacer la voluntad de Dios cayó en una crisis, en una prueba terrible, pero Dios estaba allí, ¿cierto? Pedro y Juan ante el concilio, Hechos 4:18 al 21, los meten a la cárcel y les pegan una paliza terrible, pero una paliza terrible, para que no predicaran. ¿Por qué? A ver, ¿por qué llegaron a la cárcel? ¿Por qué llegaron ante el tribunal? Por predicar la palabra. Y uno dice, no, es que no se vale, y entonces si yo por hacer la voluntad de Dios me van a garrotear todo, entonces ¿qué gracia tiene? No, ¿qué quería? A ver, muchas de las pruebas que sufrieron los hombres de Dios y las mujeres de Dios, no tiene que ver porque fallaste. La tormenta de los discípulos en el mar de Galilea no fue por desobediencia, al contrario, Jesús les dijo, móntese en la barca y nos vemos en el otro lado. Hicieron caso. ¿Qué embarcadas se pegaron? Literalmente. Le hicieron caso a Jesús y en medio que van cruzando se viene una tormenta que les quiere partir el barco por hacer la voluntad de Dios. Entonces, la fe nos ayuda a procesar las crisis, pero la fe nos puede meter en crisis. La diferencia cuando la fe nos mete en crisis es que vamos agarrados de la mano, vamos con el Señor para adentro.
Desde que usted entró, va con el Señor para adentro. Dice, voy a correr un poquito. Al oír esto, al oír que ellos dijeron, ¿verdad? Que de la acusación, que habían 3 muchachos, y eran muchachos que él quería mucho, Nabucodonosor los tenía en alta estima. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se enojó muchísimo y mandó que los llamaran a los 3 judíos. Cuando ellos se presentaron ante el rey, les preguntó: he sabido que ustedes no adoran a mis dioses ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. ¿Es cierto eso? Oiga, cuando dice aquí que se enojó muchísimo, solo por curiosidad me metí a ver hebreo, y es como que las vísceras se liberan. O sea, el enojo de un rey ególatra, egocéntrico, déspota, no es el enojo de cualquiera, pero claramente se ve que tiene una gran simpatía por estos muchachos, porque les está dando. De hecho, oigan, versículo 15, lo que dice, esto es inusual totalmente. Deja ver el aprecio que tenía por los muchachos. Dice: voy a darles una oportunidad. Eso se vería como una debilidad de parte del rey. Vean lo que va a hacer. Dice: voy a darles una oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan y adoran la estatua, no les haré nada. Pero usted sabe lo que significaba eso. Volver a decirle a la banda otra vez: mira, Asensio, llamar a los muchachos ahí, va de nuevo el himno ahí. Y la gente va a decir: pero ¿por qué les estás repitiendo el examen? No le hicieron caso. Tenían que ir al horno de una vez. O sea, es una debilidad de Nabucodonosor, el conquistador ahorita. Eso se hubiera visto como una, ¿verdad? Pero dice algo que se embarcó. Muchos se han embarcado diciendo esto. Dice: pero si no la adoran, ordenaré que de inmediato los echen al horno. Y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarles. Se embarcó. Mire, alguna vez prediqué una guerra de dioses. Hay momentos que si uno puede leer en la vida de uno, en la historia, si uno tuviera la habilidad, Dios le da el discernimiento. Hay momentos horribles en la vida de uno que si uno supiera lo que hay detrás del telón, uno diría: bueno, a ver, sí, aquí se ve horrible, ¿verdad? Pero la perspectiva es diferente. ¿Se acuerdan cuando yo decía la chiquita que ve el bordado de la abuela por debajo, ¿verdad? Un bordado por debajo se ve espantoso, y abuela, ¿qué es eso tan feo? No, venga para que, y ya lo ve por arriba. No, es un paisaje lindísimo, pero por debajo ver un bordado es espantoso. Así nos pasa. Nosotros tenemos una visión parcial de lo que está sucediendo, lo que Dios está haciendo detrás. Entonces, cuando Nabucodonosor dice: y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos, ¿usted cree que Dios va a oír eso? Y la guerra que empezó, la batalla que era humana al principio, Faraón y Moisés ahí, que no, que sí, que no, que tu abuela, la tuya. No dijeron eso. Es que es un resumen. Llegó un momento en que ya no era una guerra, no era una batalla entre ellos dos. Era una batalla de dioses. Ya era entre Satanás y Dios. O sea, realmente si Faraón vencía, Jehová Dios era derrotado. Ya no era Moisés ni el pueblo de Israel, era el honor de Dios lo que se estaba peleando. Si Goliat hubiera vencido a David, no venció a David. Eso no tiene ninguna relevancia. Pero es que si lo hubiera vencido, venció al Dios de David y al Dios de Israel. Entonces, hay momentos que si uno entiende que ya Dios se metió en la pelea, uno dice: con permiso, yo me voy a tirar desde los toros de la barrera, porque a veces ya lo que se tiene que hacer es no estorbar. Dios ya tomó su causa. Entonces le dice: no habrá Dios que pueda salvarles. A ver, la cosmovisión que había en la antigüedad, y me imagino que en algunos pueblos, no creo ya tanto, pero en la antigüedad sí. La cosmovisión, digamos, teológica que tenían era que la mayoría de los países eran politeístas. ¿Y qué creían? Creían que cada dios era por ejemplo, el Dios de Israel, el Dios de los babilonios, el Dios de los efesios. Quiere decir que eran como que se repartían el mundo, los dioses, ¿verdad? Y su influencia estaba circunscrita a la frontera de donde habitaban. O sea, el Dios de Israel. Por eso es que cuando Jonás
le dice Dios que vaya a Nínive y agarra para Tarsis, totalmente para otro lado. ¿Por qué cree que hizo eso? Vea que, pero bueno, no tenía el conocimiento que tenemos hoy. Él creía que Dios era el Dios de Israel. Y que una vez que cruzaba, si esta era la frontera, con solo que cruzaba aquí, le decía a Dios, chivito, ya me fui. Y Dios decía, qué tonto, yo soy el Dios del universo. Pero ellos creían que eran los dioses de territorio nada más. Entonces la mentalidad de Nabucodonosor era la lógica, era el sentido común. Decir, a ver, no, cuando dicen no habrá Dios que pueda librarlos, ¿es por qué? Porque a ver, ustedes que son judíos, ustedes son de ¿cuál es su Dios? Jehová Dios. Pero yo les gané porque los tengo aquí cautivos. La lógica dice que mi Dios venció a los suyos, ¿verdad? Eso es lo que parece, eso es lo que parece. Entonces, a ver, dice versículo 18, ¿cómo corre el tiempo? Sadrach, Mesach, Abednego les respondieron, oiga, qué muchachitos malcriados, en serio, dice. Qué valientes, es que todo el talonario lo compraron. Dice, les respondieron, su majestad. Oiga, ¿qué fue lo que les dijo el rey? ¿Qué es lo que dijimos antes? La amenaza del rey es, lo voy a echar al horno y no habrá Dios que pueda salvarlos. A usted no lo salva nadie de esto. Y oiga la respuesta de ellos. Aquí hay mucho valor teológico y sí me voy a detener un poquito. Dice, les respondieron, su majestad, con mucho respeto, Señor, con mucho respeto, eso es algo que no nos preocupa. O sea, lo que usted acaba de decir, que el horno nos resbala. Vamos para el horno, ya lo decidimos desde antes, desde que no nos inclinamos la primera vez, sabíamos que estábamos firmando una sentencia de muerte para usted, pero vamos a hacer la voluntad de Dios. Dice, eso es algo que no nos preocupe. Dice, escucha ahora esto porque esta es la parte que quiero que interioricemos. Dice, si el Dios que adoramos, servimos, dice la mayoría, es que adoración y servicio son indivisibles. Por eso es que en Mateo 4, cuando Satanás tienta a Jesús, ¿verdad? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dice, al Señor tu Dios servirás, adorarás y solo a Él servirás. O sea, servicio sin adoración, adoración sin servicio, otras veces café sin leche. Entonces hay gente que mucha adoración y no hacen nada, nada más cantar y llorar en las canciones, ¿verdad? No, adoración y servicio son dos cosas que no se pueden separar. Pero escuche, dice, si el Dios que adoramos y servimos, perdone que añada, si el Dios que adoramos y servimos así lo quiere, escuche esto, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero este pero es de oro. Todo lo demás que estaba era plata, pero este pero es de oro. Dice, del poder de su majestad, pero aun si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. A ver, ¿qué encontramos aquí? Primero, una madurez de la fe que no entiendo cómo 2600 años después, en serio, hay cosas que no entiendo de todo este tiempo que estamos viviendo, estos pastores decretando y ordenando, ¿de dónde salieron? Uno lee la Biblia y no ve nada ni remotamente parecido. Es que no podría ser, porque contradice las escrituras, estas actitudes, estas costumbres, esta liturgia. A ver, ellos dicen, oiga lo que dicen, Señor, el Dios al que servimos puede librarnos de usted y del horno, pero aunque no lo haga, no nos vamos a doblar delante de esa estatua. Sí, tome para que lleve. A ver, ¿qué quiere decir? Que ellos tenían un entendimiento hace 2600 años de la soberanía de Dios. Como hoy alguien, un pastor o el que sea profeta, le dice a alguien, no, mañana serás, usted no sabe qué es mañana, por Dios. No hable mentira. ¿Qué creyeron? ¿Que iba a decir otra palabra? O sea, pues como uno es de la Juanita, tiene que hablar feo, sí, siempre. Pues no. Entonces, ellos sabían. Y sabe que esta es la misma oración. Ve que cuando Jesús ora en Getsemaní, ¿qué es lo que dice? Usa el pero de oro. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El reconocimiento de la sabiduría de Dios. Son dos factores, hermano. Uno es, a ver, me pasa cuando
paso por un momento difícil, tengo que orar por algo serio, rudo, y digo, Señor, a ver, aquí vengo para que hablemos. Mire, papá, el asunto está así. Bueno, tengo esta situación, ¿ok? Esa es la situación. Número uno, yo quiero que sepa, dígale a Pedro que escriba y que quede en actas. O sea, no quiero que quede en actas. A ver, lo que voy a decir tiene que quedar en actas. O sea, yo creo firmemente que usted tiene todo el poder para cambiar esto. No tengo la más mínima duda. Yo creo que usted hizo el universo, todo lo que hay en él. Esto es un chiste, Señor. O sea, no tengo la menor duda de su poder para hacerlo. Lindo. Pero, Señor, si hay algún propósito que usted quiere cumplir con esto, para mí no tiene sentido, no me gusta y no lo entiendo, para que sepa, nada más. No quiere decir que no lo acepto. Dele, aquí estoy. Si usted cree que esto cumple algún propósito eterno conmigo o con otra persona, gracias por utilizarme. Si este dolor mío, si esta enfermedad, si esta situación económica, lo que sea, como te digo, no me gusta, no la entiendo, pero si usted cree que esto cumple un propósito, gracias por confiar en mí, Señor, por creer que yo puedo aguantar algo así. La verdad, yo a veces pienso que no puedo, pero si usted cree en mí me honra mucho. Pero que sepa que yo creo que usted puede cambiarlo así cuando quiera. Me parece que eso es una oración madura, sencilla. A veces oraciones tan largas, usted se enreda. No. Entonces, ahora esta gente ve que Dios nunca les prometió. No fue que le dijeron, un profeta les dijo, vayan y cuando entraran al horno, Dios va a tirar un balde de agua. Nada, ellos realmente estaban hablando en serio. Dios no les reveló salvación ni protección, nada. Ellos no estaban negociando con Dios. Yo no entiendo eso de venga, haga un pacto de $100 para que su hijo se sane y eso es. Si usted cae en eso, lo atracaron y mejor va a la zona roja en la noche para que lo asalten y es lo mismo. A ver, esta otra cosa, tal vez es lo último que voy a decir, definitivamente no. Yo creo que vamos a tener que hacerlo en 3 partes esto, porque no pude. A ver, porque esto es muy importante. Las convicciones se forjan antes de entrar al horno, no dentro de él. ¿Oyeron eso? Las convicciones se forman. Es que ¿qué es lo que pasa? Vea la diferencia. ¿Usted quiere que Dios lo acompañe en el horno? Ese es el asunto, ¿verdad? ¿Por qué fulano le fue bien y al otro no? Bueno, ¿por qué? Porque hay gente que cuando está en el horno, ahí adentro es que comienzan todas las promesas. Señor, no, ahora sí va a ver, no voy a dejar de esa cochinada y voy a seguir yendo los domingos y usted en el horno más, no negocios. En el horno, condicionando a Dios. Si me sacas de esta, ¿qué? ¿Qué nos pasa? Como dijo el profeta del siglo XIV, ¿qué nos pasa? Esas convicciones, usted tiene que entrar al horno ya con todo eso, no, Señor. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? El Dios al que servimos puede hacerlo. O sea, la relación venía desde afuera, no cuando se le está quemando el rancho. Como mucha gente que cuando está así, Señor, hay cadena de oración. Yo ni me apunto a esas cosas. Cadena de oración me suena exactamente. Una persona que sabe que está ahí por hacer la voluntad de Dios no tiene miedo. Dice, Señor, yo lo he dicho, mire, si tengo que, voy a la cárcel por eso. Orgulloso, en serio que orgulloso. Por esto, por haber ayudado a la gente, por haber tratado. Si eso cometimos un error legal, no sé, una torpeza, no sé qué puede ser, porque un delito no, créame. Pero en momentos, nosotros trabajamos con el gobierno prácticamente con todas las instituciones, PANI, IAFA, CONAPAN, la Junta de Protección, con todas las organizaciones, es dificilísimo. Con IMAS, sí, manejamos recursos del Estado, o sea, un 5 que se mueva para algún lado que no sea, y Albertico sale en la extra. Y nos hemos visto en situaciones así por errores, muchas veces por errores que no, hubo una confusión, gracias a Dios se resolvió, pero en el momento yo recuerdo venir a desayunar y el abogado de nosotros es primo mío y me decía, Albert, si quieres se despide la familia porque puede ser que no regresemos. Bueno, yo sí, usted no.
Un montón de veces, recuerdo unas 8 veces así. Y yo decía, ¿qué? Que si me dejan, bueno, primero déjeme desayunar rico, porque no sé mañana. Voy lleno. Pero si me detuvieran por esto que estoy haciendo, no tengo el menor reparo, ni vergüenza, ni nada, me sentiría. Cuando usted sabe que ahora, si usted fue por pellizcar y espera que Dios la culpabilidad y todo, no, las convicciones se forjan antes de entrar al horno. Quiere que Dios los libre del horno, quiere que los libre de los leones, pues tiene que ser esa persona antes de entrar ahí. Si una persona hace lo que le da la gana y cuando caen los leones se lo desayunan, hermano. Porque mucha gente sufre tantas derrotas. Hay gente que sufre muchas derrotas. A ver, bueno, rapidísimo, ahora entran los 5 minutos de verdad. Dice, cuando Nabucodonosor oyó esto, se enojó mucho con los 3 jóvenes, obviamente, y mandó que calentaran el horno al máximo, 7 veces, dice por ahí, que es un semitismo, o sea, es un dicho de esa región. 7 es plenitud, máximo, entonces, eso es lo que quiere decir. Dice, luego ordenó que los hombres más fuertes ataran a los jóvenes y los echaran al fuego. A ver, oiga, ¿qué es lo que no sabía el rey? El rey se enojó tanto que dijo, pues ahora se fregaron conmigo. Y ahora el horno, no, cuando dice 7 veces conmigo, alguna gente dice que es que tenían, en aquel tiempo tenían los enemigos de la fe. No, 7 es un dicho, es un hebreísmo, ¿verdad? O sea, 7 quiere decir plenitud, total, máximo, ¿verdad? Entonces cuando dice 7 veces no es que literalmente quiere decir échele toda la leña al fuego. Toda la leña, lo más caliente, echen toda la leña ahí. ¿Qué es lo que no sabía el rey? ¿Qué es lo que no sabe el diablo? Que cuanta más leña le echa al fuego, Dios se glorifica más. Porque Dios no se glorifica en hornos tibios. Dígame si los metí en un sauna 1 hora, y pobrecitos. Qué milagro, el Señor los sacó donde estaban, en un sauna. Dios no se va a glorificar en hornitos ahí más o menos, no. Es que entre más caliente, entre más imposible parezca la situación, la oportunidad para Dios de glorificarse es más grande. El mismo rey lo que estaba haciendo era dándole más gloria a Dios, porque al final el milagro iba a ser más espectacular, iba a ser mucho más espectacular. Pongámonos de pie. Déjeme terminar con esta frase. Cuando la presión se multiplica, escuchen los que están pasando pruebas, pero escuchen los que no están pasando, para que tengan insumos cuando pasen. Cuando la presión se multiplica, no significa que el diablo está ganando. Significa que el milagro está al borde de manifestarse. Como dijo nuestro querido profeta Isaac Felipe Azofeifa, cuando está más oscuro es cuando ya va a amanecer. Y muchas veces Dios, ¿sabe por qué no actúa cuando nosotros queremos? Porque es un milagro no lo va a glorificar mucho, es que está muy tibio todavía. Ahí lo hubiera salvado hasta cualquiera. El abogado, el doctor te hubiera sacado de ahí. Entonces de ahí no tiene gracia. Si llego en ese momento, todo el mundo decirá, es que el doctor es buenísimo. Por eso Lázaro, Jesús llegó 4 días tarde. Es que Él quiere quedarse con toda la gloria como debe ser. Y por eso nos lleva hasta el límite, hasta la impotencia. Cuando decimos, nunca ha estado peor. Mentira, yo sé que es difícil entenderlo, pero es que Dios nunca está más cerca, nunca, que cuando estamos en nuestro peor momento. Y Él permite, y el mismo diablo quiere hacer, y la gente y los enemigos, y no saben que todo lo que están haciendo, todo ese fuego va a ser para que Dios sea glorificado y el milagro sea más grande. Hermanos diáconos, pueden pasar.
Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, yo vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Así mismo, qué tranquilidad con la que estos muchachos le dijeron al rey: mire, eso no nos preocupa. No son personas con problemas psiquiátricos que no perciben la realidad como es. No, nosotros tampoco. Sabemos, pero es que hay gente que ve tristemente. El ejército de Israel vio a Goliat como un gigante, los atemorizó 40 días ofendiéndolos, y es que es demasiado grande, demasiado grande, lo vieron muy grande. Y llega David con una visión, con una fe diferente, y dice: pobrecito este gigante, que no tenga quien lo defienda, que no tenga Dios que lo defienda. Es que a mí Dios está conmigo, pero este baboso, ¿cómo se le ocurre meterse con el Dios de Israel? Está loco. Mientras otros veían lo contrario, otros veían al gigante y a Dios pequeñito. Y David dice: esto para Dios, este microbio se le ocurre venir a ofenderme. Es la perspectiva, la óptica de la fe que es diferente. No super fe, no triunfalismo, no, vemos la realidad del tamaño que es. O sea, sí es un gigante, pero Dios es más grande. Sí es cáncer, pero Dios es más grande. Sí es, póngale el nombre que quiera, pero la palabra de Dios lo dice, que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Amén. Así como digo, no estoy promoviendo super fe, que somos, no. Vamos a pasar por el fuego. Usted va a pasar y yo también. Quién sabe cuántas veces me falta, pero ¿sabe qué? Las que sean, con temor y temblor. Sé que es fácil decirlo, pero no hay quite, ya he pasado muchas. Cada cicatriz es una experiencia, es un más conocimiento, más sabiduría. Entonces que venga lo que venga, pero tomados de la mano de lo que sea. Yo siempre digo, yo prefiero una tormenta en el bote con Jesús que un paseo en el lago de la David, en la sabana, sin Él. Prefiero una tormenta, la que sea, pero agarrado de su mano, porque nunca te ha abandonado, nunca te va a abandonar. Y si usted entró al horno y está en el horno, no por hacer la voluntad de Dios, si se jaló una torta y si fue por su mal comportamiento, si fue por sus malas decisiones, ¿sabe qué? Le voy a decir algo: tampoco te vas a quemar. Pídale perdón a Dios desde el horno, como hizo Jonás desde el vientre de la ballena. Señor, perdón, llegué aquí no por hacer tu voluntad. Qué mal lo hice, qué malas decisiones, malas acciones. Pero Señor, tu palabra dice que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Perdóname, Señor, ayúdame. No le prometa que usted sale de aquí a evangelizar África, pero pídale perdón y trate de corregir lo que tenga que corregir a la salida, y que Dios nos ayude.